Contéstenme por el chat. Sí, perfecto, bárbaro. La imagen que yo abrí es la imagen número 1 que yo les envié en el Drive. Es una imagen, lo que vamos a hacer hoy es entender definitivamente la perspectiva. Definitivamente digo porque mi intención es que esto se nos aclare. Mi intención también es aprovechar esta modalidad virtual para poder estudiar, ¿sí? Nos vamos a correr todos un poquito de nuestros procesos habituales en el que cada uno está haciendo su propio camino, su propia búsqueda, y vamos a empezar a trabajar con estos conocimientos que son más generales. Vamos a aprovechar la cuarentena para nerdear. A mí es... bueno, acá estoy. Probando, listo, bárbaro. Entonces, todos tienen el lápiz azul, tienen el cuadernito a mano, están listos para dibujar. Vamos a repasar algunas nociones sobre perspectiva. Ustedes saben lo que es una línea de horizonte, ¿no? Una línea de horizonte es una línea horizontal. Yo estoy dibujando mano alzada, ustedes también, así que bueno, esto es así. Es una línea horizontal y arriba de la línea de horizonte está todo lo que está por encima de mi punto de vista. ¿Sí? Yo tengo un punto de vista que vamos a hacer de cuenta que está acá en mi línea de horizonte, y todo lo que está por arriba de mi línea de horizonte yo lo veo desde abajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el cielo, pajaritos, y todo lo que está por debajo yo lo veo desde arriba. Y también hay una línea que vendría a ser más o menos la altura de mi nariz, en la que yo veo todo lo que queda de un lado, lo veo desde perfil, todo lo que queda del otro lado, lo veo del otro perfil. Y todo lo que me queda en el centro no se fuga. Hasta acá estamos claros, ¿no? Con que eso es una línea de horizonte, ¿sí? Me siento rara porque yo hablo y hablo sola y nadie me contesta. Así que, no sé, vayan diciéndome cositas para no sentirme tan boluda sola. No, perdón. Entonces, allá. Esto no lo quería hacer así. Esto tampoco. Vamos a... Un momento. Tengo problemas técnicos. Vamos a poner esto acá. Estoy haciendo todo en la compu chiquitita que mucho no me deja operar. Paciencia. Ahí vamos. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender es cómo fugan las cosas cuando yo estoy a un solo punto de fuga. Todo esto nos va a servir para más adelante, cuando empecemos a analizar formas, poder dibujarlas entendiendo lo que es un punto de fuga. Un punto de fuga, cuando tenemos un solo punto de fuga, un ejemplo clásico es cuando yo tengo un horizonte, por ejemplo, imagínense que tengo una calle y acá en el centro de mi línea de horizonte y mi vertical, que es el centro de mi vista, fugan todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un elemento que está por encima de mi línea de horizonte y a la izquierda de mi punto de vista vertical, todo va a fugar hasta este punto. ¿Sí? Les pido por favor que a medida que vayamos haciendo esto vayan tomando apuntes y vayan practicando estas pequeñas cositas que vamos haciendo. Así también les va quedando de referencia y ustedes van entendiendo esta misma práctica, ¿sí? Este tipo de perspectiva es una perspectiva que se utiliza cuando yo estoy, por ejemplo, dibujando, no sé, un paisaje, ¿no? Todo se va hacia el centro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una calle y tengo acá un edificio, ¿no? Este edificio va a fugar hacia esta línea de horizonte, cada una de sus ventanitas va a fugar hacia este punto de fuga, etc. Este es el más sencillo de todos los puntos de fuga, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda en relación a este?
¿Podemos pasar al siguiente? Perfecto. Entonces, cuando tenemos dos puntos de fuga, vamos a hacer de vuelta la línea de horizonte, le ponemos una LH para que se entienda que es la línea de horizonte, y vamos a hacer una línea punteada que vendría a ser la línea de, que no sé cómo se llama esta realmente, yo le digo punto de vista, no sé, la línea vertical de nuestra nariz. ¿Qué pasa con las verticales en la perspectiva? Las verticales son como datos bastante universales que generalmente no varían en una perspectiva, porque a menos que estemos afuera del espacio exterior, todo lo que es perpendicular a la Tierra cae a 90 grados en relación a la línea de horizonte, ¿sí? Cuando tenemos dos puntos de fuga, vamos a imaginarnos que están en los extremos de nuestra línea de horizonte. Idealmente, estos dos puntos de fuga son equidistantes, o sea que tenemos la misma distancia entre el centro y cada uno de estos puntos de fuga, ¿sí? Cuando tenemos estos dos puntos de fuga, quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo que construir un cubo o un prisma rectangular, lo que tenemos acá en esta imagen, ¿no? El ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo que construir un elemento que esté de vuelta por encima de mi línea de horizonte y a la izquierda de mi nariz, la vertical va a ser siempre el dato universal, ¿sí? Pero todas las horizontales, en un sentido, en una dirección, van a fugar, ¿sí? Desde este punto de fuga, y el resto van a fugar desde este otro punto de fuga. ¿Se entiende esto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer una vista de este elemento, las que equivaldrían a las horizontales, ¿sí?, me van a quedar fugadas en relación a este punto de fuga. Lo estoy haciendo a mano alzada, que es como lo están haciendo ustedes. Esto los arquitectos lo hacen con regla, pero nosotros estamos en otro plan. Es más básicamente para que lo puedan comprender. ¿Hasta acá alguna duda de los dos puntos de fuga? ¿No? Bueno, entonces lo que yo les voy a pedir es que traten de ubicar en este esquema de la línea de horizonte y la línea vertical diferentes elementos. Hasta ahora estamos trabajando con cubos o prismas rectangulares para no volvernos locos, pero por ejemplo, ¿cómo sería un elemento que estuviera en este punto? ¿Cómo sería uno que estuviera en este punto? ¿Y cómo sería uno que estuviera en este punto? Entonces, vamos a tratar de construirlos cada uno desde sus lugares. Entonces, para empezar, lo primero que trazamos siempre es una vertical que nos va a dar la altura, ¿sí?, de esta posición. Cuando tenemos un elemento que está en esta perspectiva con dos puntos de fuga, siempre se empieza por alguna de las aristas, ¿sí? Si nosotros tenemos un cuerpo que está en 3/4 perfil, vamos a tener que empezar por alguna de sus aristas. Entonces, podemos hacer una línea punteada suavemente que nos une el elemento con los puntos de fuga, como lo hacemos así suavecito como para que no se nos llene de rayas la cuestión. Y ahí fíjense que si nosotros repasamos estas líneas, ya tenemos los laterales, o cómo serían estos laterales en relación a la altura, ¿no? Tenemos una profundidad y un ancho, ¿se entiende? Y acá, en donde corte la vertical, va a tener que ver con cuál va a ser la dimensión de nuestro elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como en este caso lo tenemos por debajo de la línea de horizonte, para saber cuál sería esta cara, tenemos que tirar una nueva línea que se nos va a unir con el punto de fuga y otra nueva línea que se nos va a unir con el otro punto de fuga, y ahí nos queda resuelta cuál sería la cara visible superior de este prisma rectangular. Si nosotros quisiéramos además saber cuáles son las caras que no vemos, tendríamos que trazar otra vertical. Recuerden que la vertical es el dato universal, siempre la vertical es perpendicular a la línea de horizonte,
y nuevamente volver a fugar desde el punto de fuga las líneas, ¿sí? Que terminen de construir este elemento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos están bien? ¿Lo están pudiendo hacer? ¿Están pudiendo dibujar? Sí, joya. Yo sé que esto es un embole y que está un poco lejos de cómo son mis clases, que normalmente son más divertidas, pero a ver. Muy bien, Patri. Muy bueno. Muy bueno ahí mostrando el dibujo. Les pido que, aunque, a ver, muy bien, Georgie, bien, perfecto, perfecto. O sea, estamos haciendo una nerdeada que nos va a hacer felices en un momento, todavía no lo sabemos, pero en el futuro, cuando tengamos que hacer un elemento, nos va a hacer felices. A ver, muy bien, si me manda el grupo de WhatsApp la foto, perfecto, perfecto. Bien, veo que esto hasta ahora no está trayendo muchas complicaciones y es lo que yo quería que suceda. Vamos a practicar un poquito más, vamos a construir otro elemento, lo vamos a poner por acá. Entonces, de vuelta, partimos del dato universal, que es la perpendicular a la línea de horizonte. Hacemos las fugas, tuki, 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 tuki. La otra fuga, taca, 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 taca. Y ya tenemos el ángulo de fuga de nuestro elemento. Ahí podemos determinar cuál es su dimensión. Cuando digo cuál es su dimensión, me refiero a que yo podría terminarlo acá o terminarlo más allá. Eso depende del tipo de elemento con el que estamos trabajando. ¿Sí? Y seguimos construyéndolo fugando de esta forma. Entonces, hasta acá estamos trabajando. Vamos a hacer el último, así hacemos toda la tarea. Y de vuelta volvemos a fugar. ¿Sí? Volvemos a fugar, volvemos a fugar. Tac, 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 tac. Lo construimos. Bien. Entonces, nosotros vemos generalmente solamente dos puntos de fuga cuando estamos viendo un elemento que está cerca de nuestro campo visual. Normalmente esto se da así, siempre teniendo en cuenta que la perspectiva es una ilusión óptica, ¿no? Es lo que nosotros utilizamos para darle un aspecto tridimensional a un cuerpo en un soporte que es bidimensional. Nosotros trabajamos con 2 dimensiones en el papel y lo que intentamos es pasarlo a 3 dimensiones. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta de que el ángulo, por ejemplo, este ángulo y este ángulo, si ustedes prestan atención, van a ver que en el ángulo está prácticamente resuelta toda la fuga de lo que nosotros estamos construyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo sé cuál es este ángulo, si bien hay un ligero cerramiento, digamos, hacia el punto de fuga, si yo sé cuál es el ángulo en el que fuga, el resto de la construcción se da por paralela, ¿sí? Me queda esta relativamente paralelas, estas son paralelas entre sí, esto lo digo bastante, estas son paralelas y estas son paralelas. ¿Se entiende esto? Cuando nosotros estamos construyendo un elemento que estamos observando, normalmente estas situaciones nos quedan así en paralelo. Yo ahora voy a abrir una imagen, a ver, ¿alguien me habla? Vamos, Dani, aguante tu fuga. Bien, fíjense cuando laburen. ¿Quién dice yo? Ahora te contesto yo. Fíjense cuando laburen que las verticales les queden verticales, o sea, que las verticales sean lo más perpendiculares posibles a la que yo también lo estoy haciendo a mano alzada y me está quedando más o menos, pero qué sé yo. Me dice Geo, ¿cómo hago para saber cuáles son las profundidades? Bueno, nosotros ahora lo que estamos aprendiendo es cómo se plantea una perspectiva. Las profundidades van a tener que ver, las vamos a empezar a ver cuando nosotros
estemos trabajando con algún elemento que queremos representar, con un elemento en particular. Por ejemplo, vamos a poner un caso, para que esto quede más claro. Si yo estoy trabajando con un cuerpo que yo sé, vamos a imaginarnos que es un gatito, ¿sí? Ahora te respondo, Sime. Sí, eso sí. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando con este gatito, para volver un poco más divertidas las cosas, ¿no? Estoy construyendo un gatito así muy, muy a la que te criaste. Tenemos acá un gatito en perspectiva, ¿sí? Entonces, si yo pongo a este gatito adentro de un prisma rectangular, ¿no? Me encuentro con que, como lo estoy viendo, o sea, esta cara no la estaría viendo, ¿sí? ¿Desde qué punto de vista lo estaría viendo? ¿Dónde estaría situado en mi línea de horizonte este gatito? Esa es una buena pregunta primero para hacerse. Yo le veo esta cara, ¿no? Entonces lo tengo de este lado de la que sería mi línea de acción, y yo lo veo medio desde arriba, porque si no, no se me armaría este ángulo de visión, entonces lo tengo más o menos por acá al gatito. Y la longitud, que yo me preguntaba, yo cómo sé cuál es la dimensión, es porque si yo tengo a este bicho acá, y estoy haciendo todas las fugas, ¿no? Correspondientes, tengo todas las líneas de fuga y todo, yo sé que la longitud me va a cortar en un ancho que tenga que ver con la proporción de lo que yo estoy tratando de representar, porque si yo la corto, qué sé yo, por acá y por acá, me va a quedar muchísimo más largo de lo que yo estoy tratando de representar. ¿Se entiende eso? O más o menos. La cara de Geo, no se entiende. Voy de vuelta, voy a tratar de explicarlo mejor. Un momento. Un momento que hice el lío. Cuando yo estoy trabajando y tengo mi línea de horizonte y tengo mi punto, ¿no? Y digo que acá tengo un punto de fuga y acá tengo otro punto de fuga. Y sé que tengo que hacer un elemento cuya arista va a estar más o menos por acá. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Yo hago todas las fugas, ¿no? Fugo para un lado y fugo para el otro. Fugi, tuki, más o menos. ¿Sí? Acá tengo la fuga. En algún momento yo tengo que mandar otra vertical que me corte la longitud de este espacio, ¿sí? De esta cara. Entonces yo la corto tratando de respetar la proporción de lo que estoy representando. En este caso sería este lado del gatito. Ahí le pasa un gato por arriba, yo de la cama. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no la corto, y esto sigue y sigue, porque estas rectas son infinitas, yo podría tener una cara que es de este largo, de todo este espesor, pero en este caso no sería proporcional a lo que yo estoy tratando de representar. Entonces, cuando yo digo que determinamos la dimensión del objeto, me refiero a que, en el caso de que estemos laburando con algún elemento que tengamos a la vista, que es lo que nos va a pasar en algún momento. Entonces, si yo termino de construir este prisma, ya podemos decir, imaginémonos que acá adentro ya podemos empezar a construir a este gatito. Acá me pregunta Hernán, vos elegís el largo si lo inventás, ¿no? O sea, podrías tener un gato muy largo. Exactamente, yo podría construir un elemento que esté correctamente planteado en perspectiva de la longitud que yo quiera. O sea, esto es solamente para entender cuáles son los ángulos de fuga, ¿sí? Como para que tenga una coherencia a la perspectiva que yo estoy construyendo. Ah, es Patri, no es Hernán. Está usando el Zoom de su novio. Ok, es Patri. Pasa que está Hernán también por ahí conectado. Bueno, esto para responder a la pregunta de Geo. Respecto a la pregunta que me hacía Sime, de si las líneas son paralelas entre sí, como yo decía antes, o si los puntos de fuga hacen que vayan cambiando estas líneas, estás en lo correcto, Sime, en el sentido de que si yo tengo
mi línea de horizonte y mi punto de fuga y mi punto de fuga acá, claramente estas líneas, por ejemplo, ya no son paralelas entre sí al fugar. Me refiero a esta y a esta. ¿Por qué no son paralelas? Porque se cierran en un ángulo para encontrarse en este punto de fuga. Pero este tipo de perspectiva, con estos puntos de fuga tan dramáticos, por decirlo de alguna forma, no son muy comunes. Esto lo veríamos así si nosotros estuviéramos viendo las cosas con un ojo de pez. Normalmente, cuando estamos trabajando de un modelo del natural, las perspectivas, los puntos de fuga están por fuera de nuestro campo visual. Si yo estoy trabajando en un paisaje, por ejemplo, y voy a tener dos puntos de fuga, uno a cada lado, en realidad acá habría que hacer como un corte de infinito y muy lejos en el horizonte están esos puntos de fuga. O sea que lo normal es que las líneas me queden paralelas, ¿sí? Eso es, generalmente si estamos trabajando con un objeto que estamos viendo, las líneas nos van a quedar paralelas. Por eso yo decía que lo importante es el ángulo para después empezar a continuar todo este trabajo. Ahí está, ahí me dice si me entendió. Bueno, hasta acá estamos con perspectivas a dos puntos de fuga. Este tipo de perspectiva a dos puntos de fuga es la que más vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana de dibujantes. Es el caso que más veces se nos va a dar en nuestro trabajo cotidiano. Pero igual, ya que estamos nerdeando, a mí me gustaría que empecemos a ver lo que son tres puntos de fuga, por si algún día queremos hacer una escena, para los que están más en el lado de la ilustración y por ahí un día quieren hacer una escena con mucha cosa forzada, vamos a también explicar lo que son tres puntos de fuga. Acá me dice Patrick que vio dibujos con tres puntos de fuga muy copados. Sí, queda muy piola. Se usa mucho en historieta esto. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? Listo, yo no los veo a todos, así que si tienen alguna pregunta, por favor me escriben al chat, porque yo estoy viendo la pantalla del Photoshop y tengo el chat, tengo una ventanita con el chat. Bueno, ¿es muy aburrido lo que estamos haciendo también? Es un poco aburrido, pero bueno, no importa, me quieren. Vamos a hablar de los tres puntos de fuga. Válgame un segundo. La línea de horizonte sigue siendo nuestro dato fundamental, ¿sí? Porque ahora la línea de horizonte nos va a determinar lo que está arriba y lo que está abajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, aguante lo nerd, lo que vamos a hacer ahora es imaginarnos que tenemos un punto de fuga en cada uno de los extremos de nuestra línea de horizonte, pero esta vertical que hasta ahora venía siendo un dato universal y siempre eran paralelas entre sí, también va a tener una fuga. Vamos a construir algo que está por fuera del punto de fuga, como tenemos en este ejemplo, y vamos a imaginarnos un cuerpo que está por debajo de nuestra línea de horizonte y fuga hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos a construir un cuerpo que ande por acá, ¿sí? Hacia nuestro horizonte y desde el centro, ¿sí? También vamos a tener una amplitud de fuga. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, la vertical, una vez que nos corremos de lo que sería el centro, la vertical ya no es perpendicular a la línea de horizonte. Por ejemplo, nos puede tocar una vertical que la tengamos más o menos por acá. Que fugue hacia uno de los lados en un punto de fuga, que fugue hacia otro de los lados en otro punto de fuga, este otro lado fugaría hacia allá, este otro lado fugaría hacia allá, y las que representan las verticales también nos quedarían con un ángulo de fuga. En este caso podemos completarlo acá, ¿sí? Tenemos esta ahí y tenemos esta acá. ¿Es claro esto? Es más difícil, ¿vieron?
se vuelve más difícil. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el parámetro por el cual yo voy a determinar que del tercer punto de fuga se va ampliando este ángulo? Es como si hubiese líneas imaginarias que me van a unir estos tres puntos de fuga. ¿Sí? El límite de amplitud son los puntos de fuga de la línea de horizonte. Entonces, por ejemplo, las líneas que usaste desde el tercer punto de fuga que suben ampliándose en abanico, ¿están puestas arbitrariamente? No. Eso es lo que estoy tratando de explicar ahora. A ver, alguien me manda un WhatsApp. A Patri se le cayó la conexión. Bueno, conectate otra vez. Seguimos. Vamos a explicar esto una vez más, así no quedan dudas. Yo tengo mi línea de horizonte, ¿no? Tengo mi línea de horizonte y tengo mi línea central, digamos. La línea de la altura exacta de mi nariz. Hasta acá vamos bien. Tengo un punto de fuga en cada uno de los extremos de mi línea de horizonte, teniendo en cuenta que esta salvedad de que en la vida real esto es muchísimo más extenso y los puntos de fuga se van muchísimo más lejos, ¿no? Pero tengo un punto de fuga acá en cada una de mis líneas de horizonte. Hasta ahí estamos, ¿sí? Tengo esta línea y tengo un tercer punto de fuga que vendría a ser el extremo de esta perpendicular. Si yo tuviese que hacer una red, una especie de guía, como para poder colocar cualquier cuerpo en este planteo, lo que pasaría, imagínense que hacemos una escala en la línea de horizonte y que la dividimos cada X cantidad, ¿no? No sé, no les voy a decir centímetros. Sí, me banca que estoy explicando exactamente eso, porque es más complicado. Entonces, para entenderlo bien, vamos a hacer este diagrama. Vamos a unir con líneas imaginarias nuestro punto de fuga de abajo con cada uno de los grados que marcamos sobre nuestra línea de horizonte. Hasta llegar a los puntos de fuga. O sea, para que no les queden dudas, es como que se abre en abanico desde la perpendicular central hacia los puntos de fuga, conectando con el tercer punto, que es el que está abajo. ¿Sí? Entonces, si no tuviese tres puntos de fuga, a la hora de plantear un elemento, tal vez yo lo plantearía sencillamente, por ejemplo, si no tuviera los tres puntos de fuga, tendría una vertical que sería paralela a esta vertical independientemente de cuánto me aleje de esta línea central, ¿sí? Eso sería trabajando solamente con dos puntos de fuga. Ahora, ¿qué pasa? Como yo estoy trabajando con tres puntos de fuga, a medida que yo me alejo de esta línea central, las verticales también empiezan a fugar, empiezan a tener un ángulo de inclinación. ¿Se va entendiendo, Sime? Lo que quiero decir. Entonces, si yo quiero ubicar un cuerpo en este esquema, lo que tendría que hacer es imaginarme lo que sería una de sus aristas, fugar hacia los puntos hacia los puntos de fuga de la línea de horizonte, fugar lo que sería su espesor, determinar su dimensión, vamos a imaginarnos que llega hasta acá, y completarlo con lo que serían sus líneas verticales, que en este caso también están fugadas. ¿Es más claro ahora? ¿Sí? Ok. Entonces lo que les voy a pedir es que traten de trabajar con algún cuerpo que se encuentre en este área. Un momento. Se me trabó el Photoshop. Maldita sea. Ahí está. Les voy a pedir que trabajemos
con un elemento que esté en este área y lo que van a empezar igual que antes, por una de las aristas. Vamos a imaginarnos un cuerpo que tiene esta altura, ¿sí? Vamos a imaginarnos un cuerpo que tenga determinada altura y que esté angosto de ancho. Así sería visto bidimensionalmente. Entonces, de vuelta, fugamos cada una de las horizontales y cuando llega el momento de unirlas con las verticales, tenemos también una tercer fuga, ¿sí? En fin, esto es la perspectiva a 3 puntos de fuga. Yo quería no dejar de explicárselas para que la tengan, para que la comprendan, para que sepan de qué se habla cuando se habla, a ver, si mi cuerpo está arriba de la línea de horizonte. Bueno, si tu cuerpo está arriba de la línea de horizonte, bancame, es lo mismo pero para el otro lado. Vamos a hacer un ejemplo con el cuerpo arriba de la línea de horizonte. Voy a sacar esto. Y voy a sacar también, para que esté haciendo un millón de capas. Voy a sacar esto y voy a poner un cuerpo arriba de la línea de horizonte. Para eso, y para que nos dé bien el espacio, vamos a hacer la línea de horizonte un poco por debajo de... Ahí está. Un poco más abajo en la hoja para poder tener más lugar. A ver, alinearla por WhatsApp. Muy bien, muy bien. Sí me está mandando unos ejemplos increíbles ya WhatsApp. Entonces tenemos nuestra perpendicular que representa nuestro centro, acá tenemos el centro, acá tenemos un punto de fuga, acá tenemos otro punto de fuga, y vamos a poner en el extremo de este centro el tercer punto de fuga. Un lío de líneas, me dice. Sí, bueno, pero esto es así, estamos estudiando. Es un lío de líneas hasta que deja de serlo y todo cobra sentido. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos, esto les puede servir como para armar esta grilla, ¿no? Podemos hacer algunos grados sobre la línea de horizonte, como para entender bien estas grillas. Y vamos a imaginarnos que tenemos todas estas fugas. No sé si se dan cuenta, si lo llegan a notar, pero el tercer punto de fuga se parece mucho a este punto de fuga, al primero que vimos. ¿Vieron cuando decíamos que todo fugaba hacia el centro? Es como si este tercer punto de fuga actúa con todo fugando hacia sí, teniendo como límite los puntos de fuga de la línea de horizonte. Una vez que tenemos marcado nuestro esquema, es simplemente colocar un cuerpo, empezando por la arista, hacer las fugas que tendríamos que hacer, una para este lado, otra para este lado, y determinar que sus verticales fugan de esta forma. Perdón, mi línea es malísima. Tengo una Wacom y a veces puede fallar. ¿Se entiende? Fíjense a qué les hace acordar este tipo de construcción. Se parece mucho a los escenarios, por ejemplo, de las historietas. Imagínense que yo tengo acá un edificio, ¿no? Entonces, es el típico diseño de algo que se va muy hacia arriba. Esto, ¿qué hace el tercer punto de fuga? El tercer punto de fuga hace como una exageración en la perspectiva, es como una distorsión prácticamente, ¿no? ¿Quedó claro, Emma, el tema de cómo se hace si está por encima de mi línea de horizonte? Dice Emma, no es físicamente posible tener el tercer punto de fuga abajo y mi cuerpo arriba. No, a menos que estés viéndolo desde un dron o qué sé yo. Esto es como, nada, esto es muy real. Todo esto es como, son recursos de ilusiones ópticas en relación a la tercera dimensión. Son diferentes recursos de representación de cuerpos tridimensionales en planos bidimensionales, ¿no? Esto sería como prácticamente se están deformando esos edificios si los tuviéramos que hacer de esta manera, ¿no? Bueno, a ver, me mandan un WhatsApp. Me hace acordar a este póster, dice Reni, tal cual. No, no, sí, tal cual. Estaría buenísimo analizar cuáles son los puntos de fuga, pero sí, fíjate,
No sé si todos lo ven. Si se fijan en el WhatsApp, Reni mandó un póster. Fíjense cómo la parte de arriba está fugando también. Sí, es así. Bueno, esto hasta acá fue entender los diferentes puntos de fuga de la perspectiva. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Pasamos a lo que sigue. A ver, los voy a ver a todos un poco porque no los estoy viendo. ¿Están todos ahí? Háganme un saludito. ¿Cómo están? Bueno, ya todos hicieron sus dibujos, ya todos tienen armadas las perspectivas. Hasta acá vamos bien, ¿no? Perfecto. Bueno, lo siguiente que estaría bueno que veamos hoy es, ya que hoy vamos a hacer todo lo que es un embole. Hoy nos vamos a sacar de encima todo esto que es, acá me dice Reni que no es un embole, ¿no? Que no es un embole, Reni. Aguante el nerdismo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de construir diferentes cuerpos, diferentes figuras básicas que nos van a servir mucho para cuando estemos analizando morfológicamente elementos y o construyendo morfológicamente cuerpos. ¿Por qué estamos haciendo esto? La razón es que si nosotros no entendíamos bien cómo funcionaban los puntos de fuga, lo que sigue se nos iba a complicar bastante más. Entonces vamos a pasar a lo que sigue. Voy de vuelta con lo que les estaba explicando de la coherencia entre los puntos de vista y por qué son importantes. Una cosa es que yo tenga un cuerpo, este era el ejemplo que yo les daba, yo tengo un cuerpo que está solo en el espacio, listo, no hay dudas de cuál es su perspectiva y cuál es su lógica interna, ¿no? Pero si yo tengo que poner un segundo elemento, y por ejemplo, lo pongo así, ¿qué está pasando entre estos dos elementos? No son coherentes en su perspectiva, o sea, no se siente que forman parte del mismo universo visual, no comparten el punto de vista. Entonces, les decía que les va a resultar útil saber hacer lo de la línea de horizonte y los puntos de fuga para cuando tengan una composición en la que tengan una diversidad de elementos que estén todos en el mismo universo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a compartir los puntos de fuga, ¿sí? Estoy fugando para un lado, estoy fugando para el otro, y se va a sentir que tienen una coherencia espacial, que existen en un mismo, sí, lo hice a ojo las fugas, pero ¿se entiende a lo que voy con esto? De por qué, cuándo les va a ser útil lo de la línea de horizonte y todo eso. ¿Todos de acuerdo? Bien.